Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por darnos un día más de vida, por cuidarnos. Gracias porque nos permites reunirnos nuevamente, Señor, escuchar tu palabra. Te pedimos que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Te pido que tú ayudes a Mario, Señor, que tú le des la sabiduría y a nosotros danos el entendimiento. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, varona. Consentida de Dios. Eso. Estamos ya cerrando este último capítulo, bueno, estos últimos versículos del capítulo 5, en los cuales Pablo nos dejó ver un poquito de lo que él estaba teniendo en su corazón. Para Pablo, recordemos que estaba su vista puesta en el cielo. Pablo tenía sus ojos puestos en el cielo, en lo que podía llegar a tener allá, en estar con su Señor, pero mientras estaba aquí, el ministerio era su vida. Pablo no quería desperdiciar ningún momento y tampoco quería que su ministerio sufriera por las falsas enseñanzas de los maestros que estaban diciendo puras mentiras o que estaban hablando mal de Pablo. Por lo tanto, pues Pablo defiende su ministerio y les explica algunas razones que él tiene para continuar en este ministerio. No solamente es porque lo fueran a alabar o porque le fueran a dar dinero, eso no estaba en la mente de Pablo. Pablo lo que quería era que la gente supiera que él tenía una carga por los perdidos, que él tenía una responsabilidad delante de Dios, que él quería presentarse delante de Dios en el bema de Cristo o en el juicio de el tribunal de Cristo, en el cual iba a recibir su recompensa, al igual que cada cristiano. Y entonces Pablo quería presentarse ahí sin vergüenza, sin estar apenado por haber fallado en la obra que Dios le había encomendado. Y eso lo vimos a lo largo de los versículos 11 en adelante, bueno, 10 en adelante, en el cual habla del tribunal de Cristo, pero todos los versículos que siguieron están hablando de la pasión que tiene Pablo por este ministerio. Y ya cuando va a cerrar este capítulo, o más bien esta sección, porque Pablo no tenía en mente capítulos, cuando va a cerrar esta sección, Pablo lo que hace es simplemente hablar de la nueva transformación, de la nueva criatura que uno es en Cristo y que Él quería que estas personas perdidas conocieran de Cristo. Entonces nos habla de la reconciliación, que son los últimos versículos de este capítulo. El ministerio de la reconciliación está brutal en este pasaje porque es muy doctrinal, es un pasaje en el que podemos aprender muchas cosas de la salvación y como nuestra hermana Areli nos había comentado ya previamente, pues hay veces que en la iglesia pueden enseñar alguna cosa, pueden ser muy severos en unas y muy laxos en otras, pero donde no se puede ser laxo, donde no se puede tener una información falsa, es en la salvación. Y Pablo lo habla a través del ministerio de la reconciliación. Vamos a hablar de eso, pero primero un rápido repaso de los versículos previos. Versículo 16 dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Recordemos que esto hace referencia al capítulo 3, 18 y parte del capítulo 4, en el cual Pablo hablaba del verse a los ojos de Jesús, es decir, conocer más a su Señor, como lo estábamos viendo en clases pasadas, de que mientras más nos metemos en las Escrituras, más conocemos a Cristo. Y entonces Pablo les continúa diciendo, nosotros antes pensábamos de Cristo de una manera, pero ahora lo conocemos, ahora nos podemos ver cara a cara con Jesús a través de las Escrituras y sabemos que en algún momento vamos a estar viéndolo de forma presencial en el cielo. Versículo 17 es el parteaguas en este pasaje, en el cual Pablo, retomando de estas ideas, de los versículos 11 en adelante, llega hasta este versículo, hasta el 17, y desde ahí se catapulta para continuar con el ministerio de la reconciliación. Esto significa, dice Pablo, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Con esto nosotros podemos aprender algunas cosas básicas, que al conocer a Cristo, nosotros somos una nueva persona, una nueva criatura, como lo dicen otras versiones. Y Pablo les dice, la vida antigua ha pasado. Ya no puedes regresar a esa vida antigua, ha quedado olvidada, ha quedado atrás y por lo tanto ahora somos una nueva vida ha comenzado, nos dice aquí Pablo, y esta vida se da por la reconciliación, por conocer a Dios mismo. Y de ahí entonces empieza el versículo 18 en adelante a hablar de la reconciliación, que no nos podemos cansar de decir de ninguna manera que Jesús, que Dios es el que busca al hombre. Nosotros tenemos un Dios al que no hay que rogarle que salve a las personas. Él es un Dios tan bueno que lo que tienen que hacer es rogarle a las personas que acepten esa salvación que les está dando Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación, dijimos, diferente a cualquier otra religión.
Y esta reconciliación se da por 4 puntos. La reconciliación es porque Dios así lo quiso, por la voluntad de Dios. Versículo 18 nos dice, y todo esto, el conocer a Dios, el ser una nueva criatura, el querer que los demás conozcan de Dios, el presentarnos incluso delante del tribunal de Cristo, es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, como ya hablamos antes de la religión. Él es nuestra religión, Él es quien nos trae de nuevo a Dios. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Entonces, uno que ya conoce a Cristo, ahora debe salir y hablarle a las demás personas de que puedan reconciliarse con Dios. Segundo punto, la reconciliación se da por el perdón. El perdón lo dice aquí en el versículo 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Van ligados el versículo 18 y el versículo 19, en el cual nosotros tenemos este mensaje de salvación y debemos proclamarlo a los demás. ¿Qué debemos proclamar? Aparte de que esto Dios lo quiso, punto número 2 es que se da por el perdón que Dios nos da a través de Jesús, como lo vamos a ver en el último versículo de este pasaje. Entonces nos encarga este maravilloso mensaje de reconciliación. Dijimos que cuando habla de este maravilloso mensaje, utiliza la palabra logos. La palabra logos, a diferencia de una mentira, de una falsa enseñanza, que estaban proclamando los falsos maestros. Quizá Pablo les dice, nosotros tenemos la verdad, la enseñanza verdadera, el tratado, lo que Dios quiere que los demás conozcan. Este ministerio de reconciliación es lo que nosotros estamos predicando. Ya lo vimos acá, entonces, la palabra logos, que es lo que utiliza Pablo ahí para decir palabra o ministerio, o la palabra de reconciliación, como lo traduce la Reina Valera. Hasta ahí nos quedamos la vez anterior. Versículos 20 y 21 son los que vamos a ver hoy para poder ya culminar este capítulo. Y entonces vamos a ver algunas cuestiones que Pablo nos dice aquí. Así que, con respecto a todo lo que hemos visto y con respecto a que hemos recibido este ministerio en el cual la gente debe aceptar este regalo de Dios, Pablo les dice, somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Noten cómo lo que hemos estado mencionando una y otra vez, Pablo también lo dice. Nosotros somos embajadores de Cristo, es decir, tenemos este ministerio, este logos, esta palabra de reconciliación y nosotros debemos proclamarla. Pero ¿cuál es la palabra que utiliza aquí Pablo para embajadores? Es bien interesante lo que nos dice aquí. La Reina Valera lo pone así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así es como lo pone la Reina Valera 1960. La primera cosa que quiero que recordemos es, ¿por qué Pablo utiliza esto? Estamos siendo embajadores. La palabra que utiliza aquí es presbeumen, es de donde tiene relación con la palabra anciano. Anciano. Ok, entonces, en el mundo antiguo, un anciano era un buen embajador. ¿Por qué? Porque tenía experiencia, porque sabía cómo iba a defender a su reino o a su gobierno o lo que fuera, porque sabía cómo defender a su rey, porque sabía qué términos quizá los otros mañosos querían establecer. Y entonces no había mejor que un anciano, que un presbítero podía salir y representar al pueblo delante de otro pueblo o delante de otro rey. Y para mí me resultó muy interesante, no porque, repito, no porque yo sepa griego ni les quiera enseñar que yo sé mucho griego y que estudié mucho los comentarios, pero me llamó la atención por qué Dios habrá utilizado esta palabra. Porque cuando está mencionando de un presbítero, está diciendo a alguien que tiene experiencia, alguien que ha vivido, ha vivido lo suficiente como para saber qué es lo que más conviene. Y como cristianos debemos tener esa experiencia para poder compartirle a los demás y decir, mira, quizá la vida de cristiano, quizá el acercarse a Cristo no te resuelva los problemas. No quiere decir que vas a meter más goles y que ahora tu vida va a tener propósito y que vas a ser feliz todo el tiempo. Significa que yo ya comprobé, yo ya viví, ya llevo tiempo en esto de estar en una relación con Cristo y te puedo compartir este ministerio que Pablo dice, este maravilloso ministerio, y te puedo decir en nombre de Cristo, vuelve a Dios. Oye, pero ¿por qué quiero volver a Dios? ¿Por qué me voy a llenar de una serie de reglas? ¿Por qué ahora tengo que dar ofrenda? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia si puedo descansar? Porque yo, como su embajador, te puedo decir que vale la pena, porque yo ya lo viví, porque yo ya lo experimenté, porque sé que eso es lo mejor, porque mi vida está confiada en las manos de Cristo y yo te puedo compartir, te puedo rogar que el Dios que me salvó a mí, ahora te está rogando a ti
que aceptes este regalo. Entonces, vean esto que está ocurriendo en la salvación. La salvación no es nunca que el pecador busca a Dios, no es nunca que nosotros hagamos algo para que Dios, por favor, sálvame, sino que es al revés. Es como si Pablo les está diciendo acá, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, les pedimos, les imploramos, vuelvan a Dios. Dios ya mandó a su Hijo a morir por ustedes. Dios ya me salvó a mí, vale la pena. Ahora te pido, por favor, que aceptes este regalo que Dios te está ofreciendo. Entonces, esa palabra me pareció muy interesante, embajadores en nombre de Cristo, es decir, alguien que ya experimentó a Cristo. Y lo segundo es lo que acabamos de mencionar. Dios ruega, Dios está pidiéndole al pecador, arrepiéntete. No es que el pecador le dice, Dios, por favor, a ver si haces algo para salvarme. Dios ya hizo todo al mandar a Jesús en la cruz y ahora les está extendiendo la mano y les dice, por favor, reconcíliense con Dios. ¿Qué significa eso de reconciliarse con Dios? Es que estés en paz, es que estés nuevamente en una relación adecuada con Dios. Por lo tanto, tenemos que ver algunos versículos que van relacionados con este punto. Jesús mencionó en Juan 6:47, les dijo, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Eso es algo muy sencillo. Toda aquella persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús, entonces tiene vida eterna. Esa es la forma de reconciliarse, esa es la forma en que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Romanos 3:23 al 28 nos dice algo bien interesante porque casi siempre recordamos este pasaje como algo que es parte del evangelio, del evangelismo que nosotros hacemos. Versículo 23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, es decir, nadie se puede reconciliar con Dios. Y como les dije aquí, en esta parte, la reconciliación es por la obediencia de la fe. Primero, ¿qué tienes que hacer? En el evangelio tienes que recordar una cosa, que si tienes al Hijo, tienes vida, y si no tienes al Hijo, eres condenado. Aquí en Romanos nos dice Pablo, nadie puede alcanzar la gloria establecida por Dios. ¿Por qué? Porque has pecado. Todos hemos pecado. Y entonces una parte importantísima del mensaje del Evangelio es que eres un pecador y que te mereces el infierno. No puedes llegar al cielo. Ahí el relato de Jim Osman nos comenta que alguien fue a visitar a Joel Osteen. Joel Osteen, ustedes saben, es un maestro así muy popular, es como el Luis Miguel de los cristianos, así guapetón, millonario y famoso, y ya saben, habla bonito, convence a la gente, y alguien de su iglesia fue a visitarlo y le confrontó de decir, oye, ¿por qué tienes un ministerio así? Cuando él estaba como firma de autógrafos, ¿no? Y él le dijo, nosotros llevamos miles de personas a los pies de Cristo cada año. Y esta persona se quedó de, ¿cómo es que los llevas a Cristo si no hablas de pecado? Tú no les hablas de pecado porque no quieres lastimar a los demás. Y entonces hay gente que puede hablar del Evangelio, como, o bien, bueno, piensa que puede hablar del Evangelio, como Joel Osteen, sin mencionar el pecado. Es que los vamos a ofender. Es que cómo les podemos decir algo feo. Es que cómo vas a decirle a alguien que es malo. Pues aquí Pablo se los dice en la cara. A diferencia de estos falsos maestros como Joel Osteen, Pablo sí habla del pecado y les dice, tú eres un pecador y te mereces estar lejos de la gloria de Dios, no puedes alcanzarla, pero nos dice algunas otras cuestiones, versículo 24, sin embargo, lo cual es igual a un pero, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Es decir, Él puso nuestro pecado en Cristo Jesús. No es que Jesús se haya convertido en un pecador, no, sino que Jesús pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados en la cruz. Y cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo Jesús en nosotros y por lo tanto nos declara justos. Justos significa que no tenemos pecado y entonces la justicia de Cristo Jesús nos la da a nosotros. Por lo tanto, nuestro pecado queda borrado. El juez nos dice, te veo en Cristo Jesús, por lo tanto te veo sin pecado. Y aquí nos menciona, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, Pablo nos está diciendo, tú como pecador te merecías el infierno, pero vino Cristo y esa justicia de Dios fue puesta a ti. Por lo tanto, ahora ya no tienes pecado. Ahora puedes alcanzar esa salvación. Continúa el pasaje y nos dice en el versículo 25 hasta el 28. Nos dice, pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial,
y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Este pasaje está profundo, nos podríamos llevar aquí una o dos clases hablando de la profundidad que tiene aquí Pablo en Romanos, pero no nos vamos a detener en eso porque si no, no avanzamos en Corintios. Lo que me interesa que recordemos aquí es lo siguiente. Nosotros somos pecadores y entonces Dios sacrificó a Jesús para que Él pudiera derramar su sangre y limpiarnos de ese pecado. Es correcto. Y aquí nos habla de una forma en la cual Dios actuó en el Antiguo Testamento y en la cual Dios sigue actuando ahorita. Dios siempre actúa con justicia. Dios no podía nada más decirle al pecador, ah, bueno, tus pecados son perdonados, porque en el Antiguo Testamento Él dijo, si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Por lo tanto, Jesús derramó su sangre en la cruz para que Él pudiera salvarnos. Pero uno podría decir, entonces, ¿por qué Dios no castigó a los que pecaron en el pasado? Y Dios sigue actualmente sin castigar a los que pecamos en el presente y hemos pecado y seguiremos pecando. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de perdón. Entonces, nosotros podemos ver que Dios, en vez de que castigara de inmediato a algunos, en vez de que matara de inmediato a algunos, nosotros podríamos preguntarle, ¿por qué Dios les permitió vivir? Porque es un Dios bueno, porque Dios quiere que conozcamos a Jesús, porque Dios no quiere que con una mentira nos muramos. Dios nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos perdona. Y entonces Dios estaba ahí mirando hacia el futuro y nos dice, de este modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Entonces Pablo en ese momento está hablando del sacrificio de Cristo y dijo, yo quiero que la gente conozca de Dios porque soy un Dios de amor, porque soy un Dios que quiere salvar, porque soy un Dios que no me tienen que rogar a mí que yo salve, sino que yo les estoy rogando, reconcíliense conmigo, crean en ese regalo que yo ya hice en Jesús. Versículo 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Pablo les da un rotundo no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Y como estamos viendo aquí en Corintios, la fe es algo que necesitamos para poder aplicar esta salvación que Dios nos ofrece gratuitamente. ¿Cómo nosotros sabemos que necesitamos un Salvador? Versículo 28 nos lo responde. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Ahí nos está diciendo, si tú quieres obedecer la ley, no eres justificado. Entonces es a través de la fe. La ley simplemente te abre los ojos y te dice, necesitas un Salvador porque tú no has podido cumplir con la ley. ¿Y ese Salvador quién es? Aquí nos lo dijo Pablo previamente, Jesús fue sacrificado, Jesús derramó su sangre, Jesús es nuestro Salvador y como más adelante lo va a mencionar en Romanos, nos dice, si tú crees que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el requisito que Dios nos da para poder ser salvo. Pero ¿qué necesitamos creer? Primero necesitamos creer que Jesús es Dios. Juan 8 nos dice en el versículo 23, Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirían en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, es decir, Dios, morirán en sus pecados. Jesús les estaba diciendo, ustedes deben creer que yo soy quien digo ser y yo digo ser Dios. Lo menciona varias veces en Juan 8, en Juan 10, en el que les está en el que les está diciendo, yo soy Dios, el Padre y yo uno somos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué otra cosa necesitamos creer de Jesús para ser salvos? Creer que Dios lo levantó de los muertos. Romanos 4 nos lo dice. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Está hablando de Abraham en este pasaje. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Y en el versículo 9, que ya nosotros sabemos, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto lo está diciendo Romanos 10, versículo 9. Entonces, Pablo les está diciendo aquí, tú debes creer que Jesús es Dios, creer que que Dios le levantó de los muertos y que ese sacrificio fue suficiente para la salvación. Regresamos entonces a Segunda de Corintios y el versículo 21 nos dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Con este versículo nosotros terminamos y podríamos decir, este versículo está muy sencillo de entender, pero en griego son solamente 15 palabras las que Pablo ocupa. Palabras.
Y en este versículo, en el versículo 21, con el cual se encierra todo esto, nos está diciendo el clímax de este ministerio de la reconciliación. Nos habla de alguien que hizo algo y que mandó a otra persona. Ese alguien, ¿quién es? Dios. Ese alguien que fue enviado es Jesús. Y ese algo que él hizo, aquí se nos dice, lo transformó en la ofrenda por nuestro pecado. Otras versiones dicen, como la Reina Valera, a quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Noten, no que lo está haciendo un pecador. Jesús no pecó, Jesús fue la ofrenda perfecta de nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. Entonces, el Evangelio se basa siempre en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en que una persona es pecadora y no puede alcanzar la gloria de Dios, no puede llegar a la gloria de Dios por su pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como decía Charles Spurgeon, tiene que renunciar a ese pecado y entonces creer en Cristo, alejarse de ese pecado y creer en Cristo, quien lo puede separar de ese pecado, quien lo puede perdonar. Y ahora que nos dice, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta, la Reina Valera los dice, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Entonces, nos está diciendo en este pasaje algo bien profundo doctrinalmente. Nos está diciendo que Dios mandó a Jesús a morir por nosotros, lo convirtió en la ofrenda perfecta por nuestro pecado, es decir, lo convirtió en aquel que tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que el resultado fue que como Él fue perfecto, que como Él fue el cumplimiento de el Cordero de la Pascua, como Él fue el sacrificio perfecto, como Él no tenía ningún defecto, entonces nosotros recibimos la justicia de Cristo y ahora Dios nos ve a través de Él y nos hace salvos. Ahora sí podemos, como dice Pablo, estar en una relación correcta con Dios. Ahora sí puede Dios llamarnos sus hijos. Ahora sí puede Dios aceptarnos en el cielo. Ahora sí Dios puede mantener nuestra salvación a través de Cristo cuando nosotros la aceptamos. Porque si nosotros rechazamos esa, eh, ese regalo de Dios en Cristo, pues no tendríamos la salvación eterna. Entonces, este pasaje pues cierra de esta manera. Nos dice Pablo en estas últimas 15 palabras, crean en Dios, crean en Cristo y así reciban la justicia de Dios. Es el veredicto que Dios nos dice, no tienes pecado, puedes pasar a mi presencia. Cuando mueras, estate seguro que vas a estar delante de mí. Nada ni nadie te va a poder quitar eso, porque si ya lo hizo Jesús en la cruz, si Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo, que Él fuera nuestro Salvador, ¿quién te va a poder quitar esa justicia? La respuesta es que nadie, como lo vemos en Romanos 8. Ya a los ojos de Dios estamos justificados y a los ojos de Dios estamos glorificados. Entonces, nada va a interrumpir esa salvación, nadie nos la va a quitar, ni la iglesia, ni un pastor, ni un profeta, ni nuestras acciones, nadie nos va a arrebatar esa salvación porque esa depende de Jesús, como lo ven ustedes. Entonces, la salvación es un regalo de Dios en su totalidad. Él es el que nos da la fe para poder creerla, Él es el que mandó a Jesús a morir por nosotros y Él es el que mantiene esa salvación hasta el final. Si nosotros entendemos esto de la salvación, como dice Charles Ryrie en uno de los mejores libros que yo he leído, Una salvación tan grande, basada en un pasaje de Hebreos. Entonces, si nosotros entendemos esa salvación, esa doctrina de la salvación, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a hacer? Como dice Pablo, vamos a proclamar este maravilloso mensaje o esta palabra, este logos del cual está hablando Pablo, y vamos a irle a rogar a la gente y decirle, reconcíliate con Dios. Vale la pena, yo soy su embajador, yo ya conozco a mi Señor, yo ya conozco a Dios, yo ya tenía una visión de Él diferente, pero ahora ya lo conozco, lo contemplo, lo veo directamente, como ya lo vimos en el versículo 3:18 en adelante, abarcando parte del capítulo 4. Entonces, yo ya experimenté esta relación, ahora te digo, pecador, vale la pena reconciliarte con Dios. Pon tu fe en Jesús, pon tu fe en que Él es Dios, pon tu fe en que Él resucitó de los muertos, pon tu fe en esa justicia que Él te da y que ahora sí puedes gozar de la gloria de Dios. Ese es el mensaje que nos da Pablo. Y Pablo entonces centra su vida, su ministerio en eso. Si a Pablo le quitaban esto a través de la difamación, a través de decir, Pablo no es un buen ministro, Pablo es una persona con doble cara, Pablo es una persona hipócrita, entonces Pablo dice, a mí me quitarían el poder proclamar este mensaje y para mí la vida sin este mensaje, sin este ministerio, no vale la pena.
Ojalá nosotros podamos aprender algo de esto, de lo que significaba para Pablo y de lo que en realidad también significa para nosotros, para que podamos proclamarlo a los demás y lo podamos pues llevar y rogarle a los demás. Cree en Jesús, reconcíliate con Dios. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces le pido a Dani, por favor, ¿nos puedes despedir en oración, mi buen Dani? Sí, sí, sí. Este, Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por el día de hoy, también porque dices la sabiduría necesaria a Mario para que nos diera la clase. Te pido, por favor, ayudes a los hermanos que se conectaron, los hermanos que no, los que tienen problemas, dificultades, tensiones o alguna enfermedad. Te pido en especial en ese momento por mi mamá que está un poco enferma. También te pido por aquellas personas que han sufrido, y las ayudes y las consueles. Te doy las gracias porque has estado aquí para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, mi buen Dani.